¿Qué nos ha dejado Pentecostés a cada uno de nosotros? Porque esa es nuestra fiesta. Cumplimos años el día de Pentecostés porque todos somos iglesia. ¿Las promesas del Señor se han cumplido? Sí, se han cumplido las promesas del Señor. Pero ¿qué vino detrás de este Pentecostés? Vinieron una cantidad de regalos hermosos para cada uno de nosotros, dones y carismas. Pero solamente hubo un grupo, un número de carismas, solamente 7 dones del Espíritu Santo. Bueno, esas son las bases, pero hay muchos más dones que tenemos que descubrir. Católicos, cristianos, tenemos que avanzar, descubrir, porque hay una multiplicación de dones y carismas que tú no conocías. Bueno, tenemos el día de Pentecostés, que debe ser cada día. Hemos recibido los 7 dones del Espíritu Santo. Primero, la sabiduría, primer don. Segundo don, inteligencia. Tercer don, consejo. Cuarto don, fortaleza. 5 don, ciencia. Sexto don, piedad. Y séptimo, temor de Dios. Hermosos, hermosos estos dones. Y también hemos recibido varios carismas que nos enriquecen, nos hacen personas especiales. Y yo te pregunto a ti, ¿conoces algún don? ¿Realizas y desarrollas un don? Porque dicen que estos dones tenemos que compartirlos en comunidad y ponerlos en acción. No solamente saber que existen, sino que también son dones y carismas que nos motivan y nos hacen avanzar. Bueno, ¿qué son los dones? Los dones son regalos de Dios, regalos especiales que Dios ha puesto para que tú te puedas mover en este mundo. Imagínate, tienes el don de sabiduría, hay que desarrollar ese don de sabiduría. Inteligencia, aconsejar a alguien o recibir el consejo. Fortaleza en los momentos más duros, entender la ciencia. Piedad y temor y amor a Dios. Hermosos. Temor de Dios hace vivir en su presencia. Inteligencia nos hace conocer su verdad. Sabiduría hace ver el sentido de las cosas. Prudencia nos conduce por los caminos rectos hacia el Señor. Justicia busca la rectitud en todo y nos aleja de la corrupción y del pecado. Valentía o fortaleza para atreverse a hacer cosas, para arriesgarnos a amar a Dios, conocer a Dios, hablar de Dios, evangelizar en el nombre de Jesús. Y modestia, que hace respetar a Dios y mantener las cosas en su justo lugar. ¿Qué son los carismas? Dios los concede de forma incomparable dentro de la iglesia por los méritos de Cristo para el bien común y para la renovación y construcción y utilidad de la iglesia. En cada carisma el Espíritu revela su presencia con un don que es también un servicio. San Pablo enumeró una serie de carismas en su primera carta a los Corintios 12, 14, 22, recordemos, y nos dice así: ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno solo el Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar según el mismo Espíritu, a otro la fe, también el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de la profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y esos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Interesante, mis hermanos, todos esos dones tan bellos. Tú tienes una cantidad de dones, tienes una cantidad de carismas y ni siquiera los practicas. Bueno, vamos a ver, mis queridos hermanos, ¿qué categoría encontramos nosotros aquí? ¿Cuáles son los dones, por ejemplo, de manifestación? Primer grupo de dones los encontramos en 1 Corintios 12. Después vemos, hermano, que hay 9 dones registrados. Palabra de sabiduría, nos dice el Señor. Palabra de conocimiento, de fe. Dones de sanidad. Hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversas lenguas, interpretación de lenguas. Estos dones, recordemos que San Pablo los utilizó
para una cuestión de manifestación, porque San Pablo define estos dones como manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Hay unos dones que son ministeriales, mis hermanos. Esos dones ministeriales es para nosotros ayudar a que la comunidad crezca. En ese pasaje vemos que se registran 5 dones. Primero, el don del apóstol, el don del profeta, el don del evangelista, el don del pastor, el don del maestro. ¿Quiénes son? El pastor del maestro es aquel que instruye a los cristianos en la palabra de Dios. El pastor, aquel que alimenta y pastorea a los cristianos. ¿Cuáles son los dones motivacionales? De pronto no sabíamos que hay dones motivacionales, mis queridos hermanos. Sí hay unos dones motivacionales y son don de la percepción, o sea, el que percibe la voluntad de Dios. Don del servicio. ¿Cuánta gente que sirve con amor, con alegría? Vemos que hay gente servicial, hay gente muy generosa. Tú eres uno de ellos, una persona generosa, una persona que ayuda, trata de ayudar cuando vemos una necesidad, una desgracia, etc. Don de la enseñanza. Hay mucha gente que nos ayuda. Yo siempre le he pedido a Dios que me dé el don de la enseñanza para poder hablar de Dios, para poder interpretar la palabra de Dios, para poder comunicar el mensaje de Dios. Don de exhortación. Lo tiene el exhortador para exhortar, para motivar a las personas a que se acerquen y tengan una intimidad y una amistad cercana con Dios, un encuentro personal con Cristo. Donde de dar, lo tiene el dador, aquel que disfruta de dar tiempo, talento, energía, da gusto cuando utiliza sus recursos para que otros crezcan y para que se multipliquen todas esas cosas hermosas dentro de nuestra iglesia. Donde administrador, lo tiene el administrador, aquel que disfruta de organizar, de dirigir, de liderar, y también se le puede llamar a esta persona un facilitador o un líder. Y también vamos a tener nosotros el don de compasión. El don de compasión es quien se preocupa por los necesitados, por nuestra compasión, el que está luchando siempre por la paz, la reconciliación, la unidad entre los cristianos, la unidad entre las familias, etc. Eso es hermoso, hermano, lo que nosotros tenemos dentro de nuestra vida. Tantos dones hermosos que nos da el Señor. Así que, mis hermanos, dones y carisma no es para que usted los guarde en un baúl, no. Recordemos que si usted tiene una caja llena de bananos, de plátanos, de manzanas, de naranjas y de limones, pues usted ahí, hermano, en esa caja tiene una diversidad de frutas, pero todas son frutas. Esos son los frutos que el Señor quiere para que le pongamos sabor a la vida. Descubre esos dones, descubre esos carismas, y que Dios me lo bendiga a todos ustedes, hermano, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Y hoy, ¿qué don? Yo te pregunto a ti, y ojalá tú compartas conmigo. Hazlo de todo cariño. ¿Qué don tú quisieras que el Espíritu Santo te diera a ti? ¿Don de fortaleza, sabiduría, paciencia? ¿Don de tocar un instrumento musical? ¿Un carisma para cantar? ¿Qué don de pronto tú no tuviste que quisieras pedirle al Señor? Escríbeme o ora para que el Señor en estos días te regale un don o un carisma. Que Dios me lo bendiga. Mega giga bendiciones para todos ustedes.